Imagínate sentado en la mesa de tu cocina. Son las 10 de la noche. Llevas horas intentando organizar tus pensamientos, pero la lista de pendientes solo crece. Los problemas en el trabajo, las tensiones familiares, la sensación de que el tiempo se te escapa de las manos. Sientes un nudo en el estómago, una pesadez en el pecho. Quieres levantarte, hacer algo, pero te sientes paralizado por el agotamiento y la duda. Porque parece que siempre estoy un paso atrás, luchando por alcanzar una meta que se aleja cada vez más. Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Nosotros también hemos sentido eso, a mí también me ha pasado. Esa sensación de fragilidad, de que un mal día te puede desmoronar por completo. Esa incertidumbre que te roba el sueño y te hace cuestionar cada paso que das. Hemos navegado por aguas turbulentas, sintiendo la soledad de la batalla. Pero hay una verdad que a menudo pasamos por alto, una promesa que se encuentra justo en el ojo del huracán de nuestras dificultades. Es como si nos faltara esa pieza clave del rompecabezas, esa clave que desbloquea un nivel de paz que no sabíamos que existía. Y es que, a veces, estamos tan concentrados en lo que nos falta, que no vemos lo que tenemos a nuestro alrededor, o peor aún, lo que está a nuestro alcance si tan solo extendemos la mano. Salmo 34 minutos y 18 segundos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Salmo 34 minutos y 18 segundos dice en la Biblia el mensaje, Dios está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los espíritus destrozados. O en la Nueva Traducción Viviente, el Señor está cerca de los que sufren, y salva a los que están tu espíritu. Piensa en un herrero antiguo. No los de ahora con maquinaria de precisión, sino uno de aquellos de pueblo, con su forja encendida, su yunque y su martillo. Tenía a su disposición un trozo de metal, un material duro y resistente, que él sabía que podía ser moldeado. A menudo, ese metal venía oxidado, abollado, con impurezas. El herrero no lo desechaba. Al contrario, lo ponía en la fragua, lo calentaba hasta que se volvía maleable. Luego, con su martillo, daba golpes precisos, no para romperlo, sino para darle forma. Al final, ese metal crudo, imperfecto, se convertía en una herramienta útil, en una reja hermosa o en una espada fuerte. Si un artesano humano podía tomar algo dañado y transformarlo, ¿cuánto más lo hará Dios, nuestro Creador, el alfarero perfecto, el herrero todopoderoso, con nosotros, sus amados hijos, cuando nos acercamos al con un corazón herido? La palabra clave aquí es quebrantados. Esta palabra en hebreo, dal, se refiere a algo débil, afligido, pero también a alguien que se humilla. No es la debilidad la que nos acerca a Dios, sino la humildad que surge de esa debilidad. Cuando nos sentimos rotos, cuando hemos llegado a nuestro límite, es ahí donde la puerta se abre para que Él entre. Otra palabra importante es contritos. En hebreo, daka, significa triturado, molido, aplastado. No es un dolor superficial, es un dolor que nos ha llevado a despojarnos de nuestro orgullo, de nuestras autosuficiencias. Es reconocer que no podemos solos. Y es precisamente en ese punto de absoluta dependencia donde la salvación divina se manifiesta. Y esto no es solo una idea abstracta. Te lo digo con certeza, ese correo electrónico que estás esperando con ansias, va a llegar y traerá la noticia que necesitas. Esa puerta que has estado golpeando y que parece cerrada para siempre, se va a abrir. Y esa consulta médica que te tiene con el alma en vilo, va a resultar en una noticia diferente, una noticia de esperanza. Pero aquí está la parte crucial, la promesa de Dios no es solo esperar pasivamente. Se trata de nuestra perseverancia. No se trata solo de si Dios cumplirá, sino de si nosotros perseveraremos mientras esperamos. La fe no es la ausencia de duda, es la acción a pesar de ella. La primera verdad es que tu dolor no te define, sino que te prepara. Tu sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. A menudo pensamos que estar herido es estar arruinado, pero la verdad es que las grietas son por donde entra la luz. Las cicatrices son testimonio de que sobreviviste y te hiciste más fuerte. Es como cuando tu teléfono se apaga por falta de batería, no está dañado, solo necesita recargarse para volver a funcionar al 100%. La segunda verdad es que la cercanía de Dios es tu mayor fortaleza en la debilidad. No necesitas fingir que todo está bien ante Él. Él te ve tal cual eres, con tus imperfecciones, tus miedos y tus caídas.
Su cercanía no depende de tu perfección, sino de tu honestidad. Es como cuando te das cuenta de que tienes mensajes en visto en tus redes sociales, pero hay un amigo que siempre responde rápido y te tranquiliza. La cercanía de Dios es esa respuesta inmediata y amorosa a tu necesidad. La tercera verdad es que la humildad es la llave que abre la puerta a la intervención divina. Cuando dejas de intentar resolverlo todo por ti mismo y te postras ante Él, permites que su poder actúe. Es reconocer que no eres el capitán de tu alma en todos los aspectos, sino un pasajero confiado. Es como cuando envías un correo importante y, en lugar de revisar obsesivamente la bandeja de enviados, confías en que llegará a su destino. Yo recuerdo a alguien que, después de pasar por una pérdida devastadora, se sumió en una profunda depresión. Sentía que su vida había perdido todo sentido. Durante meses, solo existía para él el dolor. Pero un día, en medio de su desesperanza, decidió ir a un lugar tranquilo y simplemente hablar con Dios, no para pedir algo, sino para expresar su quebranto. No hubo una señal espectacular, pero a partir de ese momento, algo cambió en su interior. Empezó a notar pequeñas cosas, la luz del sol al amanecer, el canto de un pájaro. No se trataba de que la situación externa hubiera cambiado de la noche a la mañana, sino de que su perspectiva interna se había transformado. Pudo ver que, a pesar del dolor, la vida continuaba y que él, aunque herido, seguía siendo digno de amor y esperanza. ¿Te has dado cuenta de que te escondes detrás de una fachada de fortaleza cuando por dentro te sientes desmoronado? ¿Qué te impide derramar tu corazón ante Dios sin filtros, sabiendo que Él te conoce mejor que tú mismo? ¿Estás dispuesto a aceptar que tu mayor poder reside en tu vulnerabilidad ante Él? Di conmigo o repite esto en tu corazón: Señor, reconozco mi quebranto y mi contrición. Me acerco a ti en mi debilidad, confiando en tu cercanía y tu salvación. Tú eres mi esperanza y mi fortaleza. Padre Celestial, gracias porque estás cerca de los que tienen el corazón roto y salvas a los de espíritu contrito. Hoy te entrego mis heridas, mi dolor y mi desesperanza, confiando en tu amor incondicional y tu poder transformador. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Hoy hemos abierto un portal a la esperanza. Los pasajes de lectura para profundizar son Salmos 1, 6, Proverbios 3, 10 y Juan 15, 17. Te invito a seguirnos en Instagram como La Aventura del Propósito para continuar creciendo juntos. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se paró en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, antes, en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No será así, sino que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Salmos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra, y te sustentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encarga a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Expondrá como a luz tu justicia, y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con el que prospera en su camino, con el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo, no te exasperes, por el contrario, para mal hacer. Porque los que hacen el mal serán cortados, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmos capítulo 3, versículo 11. Espera en Jehová, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean talados los malvados, tú lo verás. Salmos capítulo 3, versículo 12. He visto al impío con gran poder, y como árbol que se extiende en la tierra verde. Salmos capítulo 3, versículo 13. Mas él pasó, y aquí ya no estaba, le busqué, y no se halló su lugar. Salmos capítulo 3, versículo 14. Considera al íntegro, y mira al recto, porque el fin del hombre es paz. Salmos capítulo 3, versículo 15. Mas los transgresores serán destruidos a una, el fin de los impíos será cortado.
Salmos capítulo 3, versículo 16. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Salmos capítulo 3, versículo 17. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 18. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 19. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 20. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 21. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 22. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 23. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 24. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 25. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 26. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 27. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 28. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 29. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 30. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 31. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 32. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 33. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 34. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 35. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 36. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 37. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 38. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 39. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 40. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 41. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 42. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 43. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos,
y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 44. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 45. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 46. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 47. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 48. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 49. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 50. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 51. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 52. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 53. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 54. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 55. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 56. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 57. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 58. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 59. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 60. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 61. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 62. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 63. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 64. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 65. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 66. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 67. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 68. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 69. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 70. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará,
por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 71. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 72. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 73. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 74. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 75. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 76. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 77. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 78. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 79. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 80. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 81. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 82. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 83. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 84. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 85. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 86. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 87. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 88. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 89. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 90. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 91. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 92. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 93. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 94. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 95. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 96. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 97. Y Jehová los ayudará y los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron.
Salmos capítulo 3, versículo 98. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 99. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 100. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 101. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 102. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 103. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 104. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 105. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 106. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 107. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 108. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 109. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 110. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 111. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 112. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 113. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 114. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 115. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 116. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 117. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 118. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 119. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 120. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 121. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 122. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 123. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 124. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3,
versículo 125. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 126. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 127. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 128. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 129. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 130. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 131. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 132. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 133. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 134. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 135. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 136. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 137. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 138. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 139. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 140. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 141. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 142. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 143. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 144. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 145. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 146. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 147. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 148. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 149. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 150. Y Jehová los ayudará y los librará a los impíos, y los salvará, por cuanto en él se refugiaron. Salmos capítulo 3, versículo 150.